Mi nombre es Carolina Bataglia. Junto a Analia Jovan somos fundadoras de Trama Red, que es una consultora de comunicación inclusiva y accesible que hace 11 años está acompañando a distintas empresas y organizaciones en lo que es la gestión de la diversidad, especialmente lo que es discapacidad y accesibilidad. Y bueno, ¿y qué hacemos acá? Venimos hoy a traer por ahí una variable más a esto que estaban hablando. No vamos a hablar de marketing, no va a ser una charla de marketing esta, sino que va a estar orientada, sí, a esto último que estuvieron mencionando, que tiene que ver con el propósito de las empresas y el desafío de cómo conectamos con los consumidores, cómo conectan las empresas con los consumidores. Creo que es parte del desafío hoy en día pensar un poco cómo los consumidores van exigiendo cada vez más a las marcas, a los productos y a los servicios que estén comprometidos, que sean socialmente responsables, que estén comprometidos con el medio ambiente, y cómo eso va empujando justamente a las marcas a actuar, ¿no? Y ahí tenemos esto que mencionaba Meli, que es el pasaje de esto que hablaron tanto en este ratito del storytelling, ¿no? Y que hay algo más que, si no pasamos a la acción del storytelling al story doing, no existe esa coherencia que mencionaban, ¿no? Y hoy es muy fácil darse cuenta si existe o no existe la coherencia, porque hay un montón de espacios virtuales en los que las empresas o quienes forman parte de las empresas ventilan todo lo que pasa internamente. Entonces, creo que es una variable más para cuidar, y que en ese sentido nos pareció súper importante traer una marca que viene trabajando desde hace tiempo y que justamente está comprometida con la diversidad, como es el Banco Santander. Wow. No, iba a sumar algo más chiquitito en relación a lo que viene trabajando Trama. Nosotras acompañamos a distintas empresas y nos parecía re interesante el título, ¿no? Esta idea del decir al hacer. Nos pasa que a veces hay empresas que nos dicen, nosotros somos re diversos. Ok, ¿qué hacen con esa diversidad? Y cuando son diversos en incorporar talento diverso. Piensan productos y servicios para el talento diverso, porque quizás nosotros no tenemos un cupo de personas con discapacidad. Ok, pero sus productos están pensados para que las personas con discapacidad sean potenciales consumidores. Todas esas preguntas es las que cuando llegan a nosotros les empezamos a interpelar. Y una que creo que también comunica mucho con lo que dijeron antes, que es la representación también, porque una cosa es decir soy diverso y otra cosa es la representación de esa diversidad en las comunicaciones. ¿Realmente aparecen? Entonces quería sumar a esto que estamos diciendo porque cada vez se evidencia más, ¿no? Esta idea de elegir espacios, empresas, servicios comprometidos, pero comprometidos reales. Así que ahora sí, les paso el espacio a las chicas y si nos quieren contar cómo viene trabajando Santander en la gestión de la diversidad. Bueno, primero, gracias por el espacio. Me siento sapo de otro pozo, no tengo nada que ver con el marketing. Lidero diversidad en Santander y, bueno, soy psicoanalista de base, así que nada que ver. Mientras escuchaba el primer panel que me encantó, pensaba en qué usuarios piensan las agencias cuando idean y crean, ¿no? Y hablaban mucho de la creatividad, porque bueno, nosotros en Santander tuvimos que cambiar la manera de pensar nuestra audiencia. Digo, los bancos hace muchos años atrás pensaban en cuidar el dinero, era un lugar para cuidar el dinero de las personas. Hoy nosotros somos un banco digital con sucursales y nuestro propósito es acompañar el desarrollo de las personas y las empresas. Y cuando hablamos de las personas, nos empezamos a dar cuenta que el usuario al que le hablábamos era un usuario heteronormativo, ¿no? Que no pensábamos en un montón de cosas como las que traía Caro, y la manera de poder empezar a pensar fue pensar en esa diversidad que es más incómoda, ¿no? Yo siempre digo que hay una diversidad muy cool que tiene que ver con la diversidad social, ¿no? Bueno, la diferencia social o
que estudié en el exterior o que viví en el exterior o que tuve alguna experiencia o que pertenezco a determinado club. Y bueno, y hay otra diversidad que es más compleja, que nos saca de nuestra zona de confort. El cerebro es un gran economista, solemos unirnos en manadas con personas bastante parecidas a nosotros y tenemos que forzar las diferencias. Y entonces ahí tuvimos que empezar a pensar en esa diversidad que es incómoda y que nos lleva a pensar en los grupos que, no me gusta llamarlo así, pero que son subrepresentados, ¿no? Que por lo menos en el mundo financiero, digo, no pensábamos productos y servicios para, por ejemplo, personas con discapacidad, para personas del colectivo trans, no usábamos el lenguaje, no teníamos nuestras comunicaciones como adaptadas o accesibles, y bueno, tuvimos que empezar a pensar en toda esa diversidad un poco más incómoda que nos abrió un mundo, ¿no? Así como que arrancamos. Yo no sé si quieres agregar. Hola, buenas tardes. Acá la incomodidad. No. Bueno, yo formo parte del Banco Santander. También no tengo nada que ver con el marketing. Yo trabajo en riesgo, en cobranzas, estoy en otro lado. Y a su vez es referente de la comunidad de discapacidad del banco, donde, bueno, ya hace poco más de 6 años que venimos trabajando en esto, ¿no? También en pensar en los distintos públicos. Es importante poder no posicionarnos, qué vamos a mirar, ¿no? Cuando hablamos de los públicos. Y yo, en ese sentido, siento que fui parte, ¿no? Activa de todo eso, porque llegué a un lugar donde habían cosas que estaban adaptadas y otras que hubo que trabajarlas. Y cuando hubo que trabajarlas, empezó ahí a pensar también para quiénes, ¿no? ¿Es solo para Joana? No, sino que después cómo empezó esto a impactar en los públicos, en el público interno, ¿no? En los clientes internos, pero también en los clientes externos. Y yo creo que en eso tiene que ver mucho cuando hablamos de digital, cuando hablamos de transformación, ¿no? ¿Qué nos pasa como personas, que en este caso hay mucha gente de la comunicación, del marketing, ¿no? ¿Qué nos pasa cuando queremos transmitir esta transformación, ¿no? Digital? Y en qué públicos pensamos. Y bueno, yo creo que en ese sentido sí podemos contar mucho de lo que fue haciendo Santander en este tiempo. Pensaba una cosa más, ¿no? Que hay 5 millones de personas con discapacidad en Argentina y creo que algo que vemos en Santander y que hablamos mucho es que aquello que no conocemos es un punto de riesgo para el negocio, ¿no? Digo, entonces es importante como adentrarse y entender de qué se trata esa audiencia, ¿no? Y pensaba si todas las personas que están acá, seguramente grandes profesionales de la comunicación y el marketing, suelen pensar en esto cuando diseñan o crean. En relación a eso que estaban diciendo, y un poco cómo vienen trabajando ustedes la gestión de la diversidad, un poquito las dos frases que decían, una, Joa decía que empezaron a transformar, pero ¿era transformar por Joa o era transformar porque era necesario el cambio en Santander? Y ahí les pregunto, ¿tienen identificado cuántas personas con discapacidad trabajan hoy en Santander? ¿O suelen hacer esa identificación? Sí, tenemos identificado, tenemos 3 ejes con foco de diversidad que son objetivos globales. Por ahí el número crudo no tiene mucho sentido, sino más bien el impacto que queremos generar, ¿no? Empezamos a trabajar accesibilidad, un poco en esto que decía Joa, ¿no? Bueno, para empezar a incluir otros usuarios, pero después nos dimos cuenta que la accesibilidad tiene que ver con un montón de usuarios, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, que ya tengo presbicia, mi hija que tiene 18 años y que quiere entrar y hacer la operación que quiere hacer rápidamente y que necesita facilidad y agilidad, ¿no? Entonces la accesibilidad empieza a tomar un sentido mucho más amplio y ese sentido amplio fue el que empezamos a trabajar internamente, como decía yo, bueno, repensar procesos, repensar conceptos como talento, ¿no? Como, bueno, ¿qué significa ser una marca empleadora diversa? ¿Qué significa tener no sé, un proceso de desarrollo en donde tengo que incluir a todas las personas de mi organización? Y todas esas cosas que fuimos pensando y desarrollando internamente, también con el equipo de marketing y con el equipo de comunicaciones, cómo las empezábamos a contar y cómo empezó a impactar también nuestra mirada de nuestros clientes. Es que tiene que ver con esto, ¿no? Con cómo va. Nosotros tenemos la posibilidad en el Banco Santander, hay otras personas con discapacidad que cuando vemos alguna situación levantamos la mano, alguna situación en cuanto a accesibilidad, digo,
levantamos la mano, damos aviso y eso se trabaja, se transforma, se vuelve en todo caso a hacer, se vuelve a trabajar y a construir. Y después lo que notamos es el impacto hacia el afuera. Yo soy hoy parte del equipo Santander, pero en su momento fui también parte de usuaria de las aplicaciones, de la aplicación, Clienta. de la página, era clienta del banco, claro. Era la clienta externa en ese caso. Y esto, ¿no? Cuando se mira, ¿no? Se puede trabajar desde el adentro y uno logra, me parece que es un gran paso cuando uno logra transmitirlo a la afuera, ¿no? Y entonces puedo trabajar en esto. Hablamos de accesibilidad, pero ¿para quién no es accesible? La accesibilidad es un término muy amplio que puede ser accesible para cualquiera de las personas que estamos acá. Esto que decía Mary recién, es importante saber que una persona mayor, que quizás una persona joven que necesite una plataforma rápida, ¿no? Puede utilizarla. Y entonces en eso me parece que está el concepto de poder trabajar. En este caso nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo desde adentro hacia afuera y ver la repercusión. Acá estamos nombrando algo que nosotras lo damos por sentado, pero no sé si el resto del público lo tiene tan claro, que es la palabra accesibilidad. ¿Saben a qué nos referimos cuando hablamos de accesibilidad? Levanten la mano, por favor. No. No lo expongas. Espero que no nos estemos aburriendo. No, bueno, a ver. No, y ahora que hablamos de accesibilidad y también estuvimos hablando del diseño universal sin mencionarlo también. Me parece que son dos términos. Sí, que no está vamos a bueno. hacer una clase teórica, no no se preocupen, pero por ejemplo, pensar quiénes vamos o quiénes consumimos videos hoy en redes sociales con subtítulos porque no activamos el audio. No sé, quiénes lo hacen, por ejemplo. Exactamente. Hay un Sí. montón. ¿Viste? Y igual no levantaron las manos, te cuento. No, tímidamente Yo te hicieron lo algo cuento. así. Sí, Em, de fondo como Tim. Claro. Bueno, o quienes, por ejemplo, utilizan alguna rampa, aunque mamá con cochecito, persona mayor, alguien, que le parece mucho más fácil utilizar una rampa, ¿no? Quienes tal vez eligen lo que es una billetera virtual en lugar de otra, porque es más fácil de utilizar. No sé si eso les pasa, es un factor de decisión, la usabilidad, ¿no? Y en este sentido, la accesibilidad justamente tiene que ver con eso, con poder brindar diversidad de opciones y con brindar facilidad para el uso, ¿sí? Y contemplar las diferentes necesidades justamente de la diversidad de personas que habitan el mundo, Te quería básicamente. sumar una que creo que todos la usan y no sabían que era accesibilidad. Algunos cambian el brillo o el color en el celular. Entonces algunos, allá me dicen allá, El modo oscuro. alguien levantó la mano. Modo oscuro, ¿no? Bueno, eso es una herramienta de accesibilidad que lo usamos todas las personas. Entonces empecemos a pensar eso también, ¿no? Cómo las herramientas de accesibilidad que en algún momento fueron pensadas para algún grupo, para alguna diversidad o fueron pensadas específicamente para algún tipo de discapacidad, hoy lo usamos todas las personas. Entonces, cómo la accesibilidad también nos beneficia. Creo que nos tenemos que quedar también con esa idea, más para los de marketing. Tómenlo como mejoren el eslogan, ¿no? Porque la accesibilidad nos beneficia, no sé si es tan bueno. Tan pegadizo. Pero mejora sí lo que es la experiencia de usuario. Eso Es la sí. experiencia, perdón, es la experiencia mejorada, ¿no? Nosotros, digo un ejemplo muy, muy sencillo, nosotros tenemos puertas que se abren con tarjetas, ¿no? Que, seguramente en muchos de los lugares ustedes los tienen. Nuestras puertas se abrían y se cerraban de una manera veloz. Uno tenía como que correr, tocaba la tarjeta y corrías. Bueno, claro, nos pasaba de que, a mí me pasaba que no llegaba a veces a tiempo y se me cerraba la puerta como a mitad de camino. Esto lo planteamos con Mary y pudimos lograr que se modifiquen los tiempos. Bueno, yo después tuve comentarios de personas sin discapacidad, ¿no? Personas que son parte del banco, que me decían, che, ¿viste que cambió el tiempo de la apertura de puerta? Nada, personas sin discapacidad cerrado, nada, que uno puede entrar sin problema. Y era una cosa sencilla que terminó de alguna forma beneficiando a todos, ¿no? Y me parece que esto tiene que ver con
con esto también de cuando se ofrecen servicios, ¿no? Empezar a ampliar la mirada de para quiénes van a hacer esos servicios, y ese es un trabajo que, ya sea desde la comunicación, desde el marketing, se tiene que empezar a dar, se tiene que empezar a trabajar, ¿no? Que la mirada del mercado hoy es recontra amplia, sobre todo, yo escuchaba el panel anterior, esto de las redes sociales y la información. Muchas personas sin discapacidad, de la diversidad en general, ¿no? Acceden a las redes sociales y acceden a ese tipo de información. Entonces me parece que la mirada tiene que ser más amplia. Y ahí yo quería preguntar, que por ahí es algo que interesa, y es cómo esta gestión de la diversidad creen ustedes que impacta en el negocio. Nos trajo un mejor entendimiento de nuestra audiencia, que obviamente, como seguramente muchas empresas la tenemos segmentada. Y no sé, a la persona que estaba sentada acá habló, bueno, Sí, que hablaba de bancos. Ahí estás. Florencia, Florencia, hablaste del propósito, Florencia, ¿no? Y pensaba en esto de... No, pero no me acordaba el nombre, perdón, Florencia. Pensaba en esto, qué bueno que dijiste cuando hablabas del propósito y de no estar por estar, ¿no? Digo, yo a veces cuando digo, no, bajémonos de tal lugar, dicen, no, bueno, pero tenemos que estar, está en la competencia. Bueno, no importa, no está trabajemos en algo mucho más consistente. Y pensaba que como si nuestro propósito es acompañar el desarrollo de las personas, para nosotros la palabra diversidad dejó de ser discapacidad para poder empezar a ser un concepto que nos invita a challengear el status quo. A mí la diferencia me ayuda a pensar distinto. Hay ideas innovadoras y creativas que no surgen de la homogeneidad, no surgen. ¿Es más fácil trabajar con gente parecida a mí? Sí, es mucho más fácil. Pero me voy a perder un campo mucho más grande de acción y también de influencia, ¿no? Entonces creo que, como decía hace un rato, todo lo que fuimos generando internamente generó un impacto en nuestros clientes, y de hecho para nosotros la diversidad es un eje de negocio. Somos el único banco, por ejemplo, que tiene implementado el botón de cambio de nombre autopercibido que responde a la ley de identidad de género, y eso generó inclusión financiera del colectivo trans. Y bueno, y cuando lo diseñamos, primero lo diseñamos de una manera, lo pusimos en un lugar en la web que nos dábamos cuenta, bueno, los usuarios nos iban dando feedback de que, bueno, no era accesible, no era fácil de encontrar, porque, bueno, lo pusimos, debo reconocerlo, tímidamente. Bueno, pongamos a ver qué pasa, a ver si nos saltan los haters a matarnos. Bueno, no, y después nos fuimos animando y bueno, ahora está visible con la bandera, ¿no? Que también habla del compromiso de la marca, no es solamente te pongo un botón, sino que pongo la bandera y me hago cargo de lo que estoy haciendo, y eso genera consistencia, ¿no? Y también, por ejemplo, cuando, bueno, hicimos todo un diagnóstico web este año de accesibilidad y pudimos mejorar un montón el porcentaje que teníamos inicial, que era del 40% de accesibilidad, bueno, ahora creo que estamos cerca del 60%, y son pequeños cambios simplemente, ¿no? Y eso tiene que ver con poder pensarlo, no desde, uy, qué bajón, qué embole, perdón, no sé si se puede decir qué embole, pero bueno, qué embole tener que ocuparme de esto. No, bueno, si yo me ocupo de esto, amplío mi espectro de clientes y además genero otro impacto, ¿no? Y me posiciono distinto como marca. Que ese es yo considero, ¿no? Ese es el real cambio cultural, ¿no? Cuando hablamos de empresas con una nueva cultura, con un concepto cultural distinto, tiene que ver con eso, ¿no? Con realmente, ¿no? Pasar del decir, del ser un hermoso eslogan, que muchas veces quedan maravillosos, al hacer, ¿no? Al realmente, y se ven palpables porque, bueno, se ve el uso de las personas en las plataformas, en las páginas, el acceso. Seguramente nos va a faltar siempre como algo más para seguir trabajando, y eso para mí está buenísimo, ¿no? Porque te impulsa a nuevos desafíos. Pero tiene que ver para mí con eso, realmente con cambiar la cultura, es cambiar la cabeza, ¿no? Para transformarnos. Creo que es esto, ¿no? El pasaje del dejar de decir que somos, o que, bueno, que una empresa es responsable, que una empresa es diversa, para ser responsable, ser diversa. Y creo que un poco en línea con el evento de hoy, que estaban hablando esto de los tiempos líquidos, de esta liquidez, de estos límites que tal vez se van borrando un poco entre lo interno y lo externo, ¿no? Qué importante hoy es tener una cultura sólida, ¿no? Que las organizaciones puedan identificar las necesidades justamente de todas las personas que forman parte, porque las organizaciones, en definitiva, son personas con
necesidades, digamos, con personalidades y con muchas cosas que aportar también. Y la cultura es lo que pasa en el pasillo o en la máquina de café, ¿no? No lo que está escrito en el directorio, en las paredes. Total. Y cómo eso de cierta forma va permeando también el afuera, ¿no? Como la imagen también de la empresa y qué importante es escuchar justamente al público interno para poder entender al público externo y para poder brindar respuesta a esas demandas, ¿no? Entonces me parece que está bueno pensarlo esto, ¿no? Cómo se van desdibujando esos límites y bueno, y esa es un poco la idea de la charla, poder brindar herramientas o bueno, por ahí algunas como pistas en este sentido. Y ahí pensaba que como representante hoy de la marca Santander, digo, me encanta estar acá con toda gente muy creativa, seguramente, que bueno, que espero que nos inviten y nos convoquen y nos abran la cabeza, ¿no? Para poder pensar en segmentos de usuarios, pero en usuarios mucho más amplios a los que solemos pensar naturalmente. Sí, salir de lo tradicional, perdón, ¿no? Y de lo convencional que muchas veces tenemos como mirada, ¿no? A algo más amplio, más diverso, más inclusive, más accesible, ¿no? Y que esta palabra accesibilidad no quede tan alejada, sino que sea cercana. Y quizás a veces muchos hablan de lo accesible en cuanto al costo, ¿no? Pero es accesible, la palabra accesibilidad viene de algo más amplio, ¿no? Viene de la diversidad y de pensar en un negocio que sea para todas las personas. Quiero sumar algo más, un poco la charla, este panel, lo que queríamos demostrar también, que es importante que trabajen en alianzas, que trabajen en red, que trabajen en equipo. No todos sabemos todo, nosotros sabemos la parte de discapacidad, diversidad. Acá la empresa Santander, en este caso la marca, viene trabajando hace muchos años en lo que es la gestión y me parece que también acá lo interesante es la unión de fuerzas, ¿no? El poder seguir aprendiendo los unos de los otros y trabajar siempre en red, trabajar también con los colectivos, porque de alguna manera vamos a poder generar esas transformaciones, esos cambios, dándole voz a las personas. En este caso, nosotros trabajamos con personas con discapacidad y son las personas con discapacidad quienes nos van diciendo qué cambios, qué modificaciones, qué es necesario. Cuando hablamos esto de la representación, realmente que esa representación sea genuina, sea válida. Así que también invitamos no solamente a pensar de manera creativa, sino también a generar red y alianzas con distintas organizaciones. Y lo último, me acordaba que vos hablaste de la inteligencia artificial y que están haciendo ya publicidades, ¿no? Y pensaba, bueno, tengamos también en cuenta los sesgos de la inteligencia artificial porque, bueno, el data está creado por personas y a nosotros nos está pasando un poco esto, digo, estamos usándola para selección de personas y aquellas posiciones, por ejemplo, que suele haber en el mundo financiero, más hombres que mujeres, te empieza a traer el sesgo ese que encuentra en lo social, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí también tenemos una gran oportunidad para meter cabeza. Bueno, gracias. Muchas gracias. Un abrazo.